¿Qué es lo que quieres? ¡Me repugnas! ¿Qué es lo que dices? ¡No entiendo nada! Cuando alguien es diferente a nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos esforzamos por entenderlos? Si alguien es fastidiado, ¿decimos algo? ¿Tenemos realmente una razón para molestar a alguien? ¿Qué pasa si, por solo hacernos los graciosos, dañamos la vida de alguien? Y sin darnos cuenta, también la de nosotros. Te presento a Shou Yashida, alguien que como tú y como yo, alguna vez fue un niño, uno bastante infantil, que a medida que crecía, no medía la consecuencia de sus palabras, y ello conllevaría a que su vida diera un giro de 180 grados. Puede que ya hayas visto este anime. Mi intención, más que resumirte este anime, es entrar más a profundidad en este personaje protagónico, analizar su psicología desde su niñez hasta su adolescencia. ¿Y qué es lo que buscó por tanto tiempo, sin creer que pasaría? Así que no nos centraremos en contar toda la historia del anime, mas sí habrán spoilers. Si no has visto este anime, te recomiendo verlo antes de ver este video, pues podrás notar más cosas de este personaje al conocerlo con anterioridad. Sin nada más que decir, yo soy Maru y hoy tengo el gusto de presentarles algo que me gustaría llamar la psicología de Shou Yashida. Un camino de soledad y arrepentimiento en búsqueda de la redención. La primera vez que vi este anime fue en casa de unos amigos y me encantó. No solo por su trama, sino que tenía algo especial. En ese entonces no pude verlo tan claro, pero con el tiempo pude ver algo que solo la edad o la experiencia te dejan ver, y es la búsqueda de la redención. El camino que muchos hemos pasado, donde hemos cometido errores o dañado a alguien. No nos sentimos dignos de nada bueno, sentimos arrepentimiento y dudamos si merecemos ser perdonados. Para empezar a hablar de ello, primero tenemos que ir al principio, y para ello hablaremos sobre 3 puntos claves. Número 1, su personalidad. Número 2, la influencia social y apoyo a tus acciones. Número 3, la responsabilidad. Número 1. Lo que vemos al inicio es alguien no tímido o introvertido. Al contrario, siente felicidad con sus amigos, y como muchos, siente que eso es eterno. Suele ser el bromista o líder del grupo, lo cual le da una confianza que muchos en la niñez hemos sentido. Número 2. ¿Qué conllevó a que acosara a Mishimiya? Cuando se nos presentó este personaje, vimos su sorpresa y el fastidio de su compañera, y más sobre sus amigos cercanos, ya que comenzaron a fastidiarla poco a poco. Normalizaron el hecho de que eso estuviera bien y a que nadie pusiera los límites sobre ello. Día a día vemos esto. Se normaliza molestar a alguien y no se pone en tela de duda si está bien o no. Y más al no ser detenido ni juzgado, hace que sientas un apoyo, el cual refuerza tus acciones, porque no sientes que estás solo en ello. Mas las acciones que realizó traen consecuencias, y más si afectamos a las demás personas. Las acciones de Shida fueron al punto de afectar físicamente a Mishimiya, y sin intervención de nadie, causó daños a sus aparatos auditivos y a su propia integridad. Ese fue el declive para él, pues todos los que parecían apoyarlo se limpiaron las manos y dijeron no ser partícipes de sus acciones. Lo que vemos en su niñez es algo que vemos en la de muchos, que por tener el apoyo o el silencio o las risas de los demás, pueden llegar a no ver la gravedad de sus acciones. Vemos una personalidad burlona y un apoyo de sus acciones que nublan su joven vista y no tan desarrollada moral, lo cual conllevaría a cargar con las consecuencias de sus acciones. Número 3. La responsabilidad.
El tiempo ha pasado. Podemos ver un cambio, uno bastante drástico, donde el entorno, incluso sus amistades cercanas lo han dejado de lado. Se podría decir que todo dio vueltas. A poco de la película nos damos cuenta del mensaje que nos quiere dar, sobre cómo no nos damos cuenta de nuestras acciones, las consecuencias, y que cuando nos toca cargar con ellas, solemos ver el gran peso que son. En este punto podemos hablar sobre el tiempo, sobre la responsabilidad, sobre que por más que ha pasado el tiempo sigue cargando con su pasado, pues su pasado no deja de arrastrar ni impedir su futuro. Poco tiempo a comenzar esta película, las acciones que ha cometido de niño lo siguen persiguiendo, y pasó por muchos años. No nos cuentan cómo fue su desarrollo y aprendizaje, sobre cómo llegó a la conclusión, a la moral de darse cuenta que estaban mal sus acciones, pero podemos suponer que el tiempo solo hizo que vea la gravedad de sus acciones. Y aunque no se muestra cómo se dio ese cambio, podemos suponer que el tiempo en el que siguió estudiando, al ser dejado de lado, pudo ver la soledad constantemente y reflexionar en ese tiempo, creyendo que todos hablaban mal de él, sobre su pasado y si seguían juzgándolo, sin permitirle tener un futuro. Lo primero que conocemos de él es que de niño tuvo acciones que dañaron a alguien y que ella al irse del colegio, el problema nunca acabó, porque lo siguió acompañando y su pasado seguía arrastrando su futuro. Dejó de intentar relacionarse, aislándose en su mente, donde sentía que no tenía lugar. Él lamentaba lo que le había hecho a ella y lamentaba su propia existencia. Se sentía menos que nada y buscaba acabar con su vida, devolver todo el dinero que le hizo gastar a su madre y pedir disculpas a quien alguna vez dañó, para así al fin poder decir adiós. Ok, si nos detenemos a pensar en esto, estamos hablando de un chico que no ve sentido a su existencia, considera que su vida fue un desperdicio y una carga. No siente que es una víctima, al contrario, él mismo lo dijo: recibes lo que das. Vemos a un adolescente cansado y menospreciándose a sí mismo y sintiendo que todos los que le rodean le desean lo peor. Siente que lo mejor para todos sería quitarse la vida. El día que se quitaría la vida, la vio nuevamente para pedirle perdón. Él ya no era el mismo de antes y ella aún no lo sabía. Ella sale corriendo recordando a la persona que era Ishida. Cuando entablaron una conversación, ella vio que él era diferente. Esto demuestra la gran diferencia que tenemos entre el Ishida del pasado y el Ishida de ahora, aunque él no trató de convencer a los demás de ello. Después del encuentro con Mishimiya, los días avanzaron más allá de las páginas que arrancó de aquel calendario que marcaría el día de su muerte. Regresando a casa, vio a alguien que conocía de vista, el cual necesitaba ayuda. Estaba siendo robado. Ishida decidió actuar. Lo ayudó. Este fue el primer paso para que entablaran una conversación y continuamente una amistad. Ishida menciona algo importante que debemos recordar. ¿Qué se necesita para ser amigos? ¿Hay algún requisito para ello? Y su nuevo amigo le dijo: Ishida, yo pienso que la amistad va más allá de la lógica y las palabras. No hay nada como requisitos previos o cosas así. Sería ridículo. Poco a poco Ishida lo iba comprendiendo. Y es que hablamos de un niño de primaria que vivió sin saber cómo se hacía un amigo, porque ya los tenía. Cuando iba creciendo, las acciones que realizó en su pasado impidieron que siguiera avanzando. Simplemente no sabía cómo. Y la respuesta de su amigo fue un poco de calma a su tempestuosa mente. ¿Qué podemos decir de Ishida ahora? Un joven que carga con las consecuencias de su pasado. Siente que no merece nada bueno. Se pregunta constantemente si merece ser feliz. Pidió perdón reconociendo su daño, pero aún así lo ahoga la soledad y el arrepentimiento. Volvamos con los 3 puntos clave. Número 1. Personalidad. Algo apagada y tímida, sintiendo empatía. Número 2. El apoyo de su entorno a sus acciones. Aunque en su entorno social solo haya una persona, es lo que inconscientemente también quería. Bueno, una de las cosas que más quería. ¿Qué sucede, Yasho? No es nada.
ya que pensó que nunca tendría una oportunidad así. Al menos, no de nuevo. Pensó que jamás podría permitirse tener una oportunidad así, de volver a sentir el calor de una amistad. Número 3. Responsabilidad. No siente que las cosas sean injustas para él, pues siente que así es como debe ser. Mas poco a poco se permite el pequeño detalle de ser un poco feliz. Avanzamos muchísimo más en la historia, acercándonos al final. Y es que, como les había dicho, este no es un resumen de la película, así que no abordaremos la historia de los demás personajes en este video. Daremos un salto grande en la historia, así que para empezar, debemos explicar algunos detalles de la historia. En este punto, Ishida logró establecer una amistad con Mishimiya, una amistad que con el tiempo se fue implementando, hasta que su círculo social se hizo cada vez más grande. Pero esta no fue la única sorpresa. En este círculo social estaban algunas personas de su pasado y otras de su futuro. Él seguía cuestionándose si merecía esa sensación de felicidad. Sentía que estar ahí era como tener amigos, y aún seguía sintiendo que las demás personas le deseaban lo peor. ¿Pero por qué siente esto? ¿Por qué sigue cargando con esta culpa? ¿Por qué se sigue sintiendo que no tiene derecho a mirar a nadie a los ojos? ¿Por qué sigue sintiendo que no merece ser feliz? Y es que mientras más avanzamos en la trama, nos damos cuenta que hay conflictos por el pasado. Cuando una de las amigas del grupo comienza a contar sobre el acoso que recibía Mishimiya, Ishida la confronta y ella se pone a la defensiva y revela ante los demás que Ishida era el principal acosador de Mishimiya. Opinión personal. Si me lo preguntan a mí, en toda la historia, aunque ella participó en el mismo tipo de acoso, no admite su culpa. Y alerta spoiler, en ningún punto de la película lo hace. ¿Pero por qué? Bueno, tal vez es tema para otro video. Lo siento, tenía que decir esto. Todo se derrumba. Su círculo social se quiebra y se vuelve a sentir solo y sin derecho de mirar a nadie a los ojos. En este punto se pregunta si él le desagrada a Mishimiya. Piensa en lo que le hizo y aún así siente el arrepentimiento y una sensación de no haber pedido perdón como se debía. De comenzar a ser feliz a decaer, hay solo un paso, y es que mientras nuestro pasado aún esté presente en el ahora, se solerá pensar en ello, o si cometimos errores, las personas de nuestro entorno se quedarán con la imagen de lo que fuimos. Y es que esto es algo que podemos llevar a la realidad, y ese es el punto de este video y de la trama de esta película, sobre cómo el pasado y nuestros actos pueden causar daño a las demás personas, que podemos lastimar y ser lastimados por nuestras propias acciones, y que no es imposible ser perdonados. Pero así como cargamos con las consecuencias de nuestras acciones, también cargamos con la culpa al ser perdonados. ¿Esto quiere decir que el perdón no existe? ¿Que el recuerdo del pasado siempre nos atormentará? Aunque parezca complicado explicarlo, puede ser tan fácil o tan difícil como perdonar. Tan difícil o fácil como aceptar nuestros errores. Y es que así como los causamos, debemos enfrentarlos y hacerlo más difícil, pedir perdón. Porque aunque con el perdón el pasado no cambia, sí cambia el ahora. Y aunque no podamos evitar el daño ya causado en una persona, podemos cortarlo de raíz y empezar de nuevo con esa persona. Y esto nos lleva al siguiente punto: el final de la evolución de Shoya Ishida. Seguiremos dando saltos grandes en la historia, así que para entrar en contexto, nos saltaremos partes cruciales de la película. Así que recomiendo ver la película para que puedan entender de mejor forma este video. En el final de la trama, podemos ver cómo Ishida poco a poco va ganando el perdón de las personas que lastimó. Cómo pide perdón y cómo su presente y su pasado se ponen acorde, donde ya no la atormenta el pasado, pues poco a poco el constante presente le fue obsequiando esa calidez y perdón que añoraba su pasado. Ya no vemos un Ishida niño, uno que no era consciente de sus palabras. Vemos a uno que tuvo que madurar y aprender sobre sí mismo. Tuvo que afrontar la soledad en su día a día, mientras los pensamientos suicidas rondaban por su cabeza. No dudó en salvar a quien ama, ni en pedir perdón a sus amigos. Vemos a alguien que repara los daños que hizo en sí mismo y poco a poco se permite esa felicidad
por sus propias manos se le negó. El constante estrés y pensamientos suicidas desaparecieron de su cabeza. ¿Qué podemos decir de él ahora? ¿Sientes que fuiste él en algún punto? ¿O conoces a alguien con esta historia? La evolución de Ishida puede considerarse como una de las mejores del anime, una de las más humanas. No romantizan su pasado, ni él mismo lo hace. Salir de ese hoyo fue tan difícil como pedir perdón, porque todo comenzó con ello. Aunque fuera para decir adiós, ese poco de felicidad fue suficiente como para que viviera y pudiera pedir perdón a quien dañó y a quienes alejó cuando le dieron su amistad. Incluso llegar al punto de perdonarse a sí mismo. Podemos decir que se liberó de sus demonios del pasado. Y eso para mí es uno de los actos más difíciles, porque a muchos de nosotros aún nos atormentan nuestros demonios del pasado. ¿Qué te parece si mencionamos los 3 puntos claves de antes a ahora, para ver qué tanto cambiaron las cosas? Número 1. Personalidad. Dejó atrás la imagen que él mismo tenía, para poder permitirse ser algo más. Prometió cambiar y mirar a los ojos de los demás, si se le permitía salvar a Mishimiya, y no solo por ella, también por él. Número 2. La influencia social y apoyo a tus acciones. Su círculo social se llenó de personas que le aportaban algo bueno, y donde no tenía un requisito para ser su amigo, donde todo era genuino y aportaban algo bueno, donde todos estaban dispuestos a pedir perdón. Número 3. Responsabilidad. Aún siente la responsabilidad de su pasado, pero de una forma distinta. Siente la responsabilidad de mejorar en él, ahora sin permitir que el pasado arruine su futuro. Y es que comprendió que aunque le pida perdón a todos, a quien también le debe pedir perdón es a sí mismo. Si me lo preguntan a mí, me gustaría titular su aprendizaje como Shouya Ishida y el valor de pedir perdón, incluso a sí mismo, un camino de soledad y arrepentimiento en búsqueda de la redención. Esto fue la psicología de Shouya Ishida. Espero que te haya gustado. Si te gustó, si tienes algún punto o algo que comentar, lo puedes hacer en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.